Van a tener que hablar en español, en inglés y bueno, me tienen a mí para asistirlos. And it's nice to be with a small group because then we can really have maybe some discussion also. Es bueno tener un grupo pequeño para así poder tener conversaciones más íntimas. This quote that I put there is something that I discovered by working around the world. Esta pauta que puse aquí en la pantalla es algo que yo he descubrido mientras he andado en el mundo. Because if you look at what kind of media are offered to children on, let's say, national channels, on the bigger channels, it shows that it creates a kind of world for the children that is either helping them, giving them cultural context, or just entertaining them. Si nosotros podemos ver el contenido que los niños les dan de manera en programas nacionales, podemos ver que es a su beneficio o simplemente para entretenerlos. But I think, and maybe that is what we have in common, that children have the same right of variety of programs, from entertainment to deeply cultural, as adults have. Bueno, en mi opinión, yo considero que los niños también merecen tener variedad en términos si quieren ser bien entretenidos o si también quieren algo más culturalmente apropiado para ellos, más culto. Of course, today they consume a lot of social media. Hoy en día consumen más las redes sociales. So it's even more important that their experiences of watching longer, bigger, more contextual stories is offered. También es importante que, ya que ese es el enfoque, que también cuando vayan a ver cortometrajes o películas más alargadas, que tengan un contexto más enriquecedor. Yes. While often the reaction of the society, of the politics is, well, there's enough media, so why should we put the media for them? Usualmente el ámbito político dice de que, bueno, ya es suficiente contenido para los niños, ¿qué hacer más? So by taking you a little bit into this children in the center philosophy and what kind of productions that has delivered, I hope to show you the impact that it has on a child's life and a life forever. Enseñándole ya lo que yo he podido crear, le voy a enseñar el contenido que puede impactar la vida de los niños de manera negativa, si se puede decir así. Because as I understand, you work for children or with children. Can I ask you? A storyteller? We work in Channel 4 TV Channel. For kids TV program called it's a producer of the program. All right. So we know there's a program in Dominican Republic, and there's another one, Naughty Chicos, and there we have the team that makes Naughty Chicos. Thank you. Well, I'll take you to that philosophy, so let's not waste time. Let's move on. So children in the center, that is the philosophy. Niños en el centro es la filosofía. And it's just a little introduction because to go deeper into it, it would take a week. But I think I can give you an excerpt of what it means. Es una introducción corta porque ya ir extensa, de una manera extensa tomaré una semana. Entonces, considero que esto es un recap ya de todo lo que puede ser. Yeah, there we are. So it's an introduction. And let's watch one. Wat schrijf je nou toch weer? Dingen die ik cool vind zien, spannend en leuk. Wat weer over Seb die altijd poep roept. Over Simon die danst in de wei. Over mama de tractor en pap in de stal. Waarom schrijf je niet over mij?
vertel je toch niks meer. Je leest het later wel een keer. Ik ben Saar en ik ben schrijfster. Dat komt omdat ik van vertellen hou. Ik schrijf over van alles. Over onze boerderij en over de dieren. Over mijn familie. Maar vooral over mijn zusje Sien. Saar, ze gaan. Kom je? Omdat ze altijd gekke dingen doet en veel avonturen beleeft. Leg in mijn bureautje, goed? Dat is de papa zeggen. Wil jij eens even hier? Wil je extra goed op oma passen? Oké. Vandaag gaan pap en mam naar een bruiloft. Hopla! Nog een keertje. Zo, kijk eens. Zo. Eens kijken. Oh, goed zo. Kijk eens, jongens, wat Sepp een mooie poep heeft gedaan. Oh, yeah. Wow. Oma doet nou wel vrolijk, maar het is vandaag ook 3 jaar geleden dat opa doodging. En daar moet oma steeds aan denken. Oma heeft een kapsalon, maar je eigen haar kan je niet knippen. Vroeger deed opa oma's haar. Heel mooi zat het dan. Is dit ook van geen kant? Arme oma. Simon! Simon! Simon, wat is dit nou weer? Kom eens. Vind je het mooi? Wat denk je zelf zien? Ga je niet mee naar Sepp?
Wie heeft dat gedaan? Zien vaststellingen. Misschien moet je je haar eens wassen, oma. Wacht eens even, jongens. Zie. Zie. Simon, weet jij waar Sien is? Wil jij mijn postbode zijn? Post. Wat staat er? Ik wil met je praten, oma. Nee, want jij vindt mij niet lief. Wat kan jij mooi schrijven, Simon? Voorzien. Post. De brievenbus. Ik vind je wel lief, maar ik ben ook boos. Waarom heb je mijn haar geknipt? Omdat ik... Je mooi wou maken, zoals opa deed, en dat je dan weer blij zou zijn. Dat kan wel zo zijn, maar een kapper loopt nooit zomaar weg als een klant ontevreden is. Sorry, oma. Zal ik anders je haar iets mooier knippen? Nou, eerlijk gezegd bel ik dan liever iemand met een echt knipdiploma. Maar Sien kan wel goed haren wassen, oma. Oh, Ik zal het heel mooi doen, oma. ach. Hey! Weg! Gracias. Gracias. Welcome. Welcome. Bienvenidos, bienvenidos. Yes, so this is the result of working many years with the children in the Center of Philosophy. Este es el resultado de muchos años en la filosofía Niños al Centro. And we will go through it, so you will see the values and the specific characteristics that philosophy has. Vamos a repasar las específicas características que tiene esa filosofía. And that leads to the development of such ideas. Que lleva a cabo el desarrollo de estas ideas. Ideas that over the years I've seen connect deeper with the soul of children. Que con los años he podido ver que conectan de una manera más profunda con los niños. And there are a couple of reasons, I think, and we'll discover them.
Ahí hay varias razones que vamos a nosotros a ver cuáles son. Just quickly, who I am, well, I also have been smaller than 2 meters. Rápidamente vamos a ver quién soy. He sido más pequeño que 2 metros. And, my CV was already introduced by Sandra. I'm an international filmmaker. Sandra se dijo la parte ya mía, mi currículum, pero yo soy un productor internacional de cortometraje. Yeah, cortometrajes, largometrajes, televisión. I've worked international, and I've been working on over 65 countries. It could be that this is my 70th country. Trabajo de manera internacional y esta puede ser mi 70º país donde he trabajado. But my basic experience, I grew up in the Netherlands, and there is where I made the majority of my programs. La mayoría de mis experiencias y de los programas que he hecho han sido en los Países Bajos y donde tengo la mayoría de mis experiencias. These are some of the posters that from my films, my TV programs. Esos son algunos de los posters que han sido de mi programa, de la televisión, de los programas que yo he hecho. Which go from preschool to children to teenagers. Que van desde ya niños de pre-kindergarten a adolescentes. And from feature films in cinema to small preschool documentaries. Como también películas que se han presentado en la cinema, así como pequeños documentales para niños. And as you can see, that creativity and uniqueness is a very important driver in my vision. Como pueden ver, es importante ser creativo y único ya dentro de mi visión en lo que yo he podido lograr. In fact, in a world where media for children looks the same and cuts out the creativity and surprise. Donde la media de los niños hoy en día corta la creatividad y la sorpresa que hay en ese tipo de medios y programas. But if there's one thing that we can achieve with children in their early years, si hay algo que nosotros podemos lograr con los niños en sus años tempranos, it is to open their worlds to a bigger perspective than adults have today. Es agrandar su perspectiva de lo que los mismos adultos tienen hoy en día. Here's a clip of some non-fiction programs that I did. Eso es un clip de un programa no ficcional que yo he hecho. Several. Algunos. All documentaries, and here is some fiction programs, dramas. Todo eso fueron no ficciones y ahora un poco de lo que he hecho en términos de ficción. So these are a few short films, fiction. Estos son algunos
documentales cortos de ficción, y tanto de ficción y no ficción. And many of my films and programs you can find on IMDb if you want to see more pictures and background stories. Y la mayoría de los programas que ustedes acaban de ver lo pueden buscar en IMDb, donde pueden ver más de la historia de cada uno de ellos. I won quite some awards and still do, and that's not to show off. He ganado ya varios premios, no es para alargármelo, pero y todavía lo sigo consiguiendo. But it brought me to meet the Emperor of Japan. Y eso me trajo a conocer el emperador de Japón. He was still a crown prince here, and 1 meter smaller than me. Él todavía era el emperador del Egipto en ese momento y 1 metro más pequeño que yo. And this was after winning an award in Japan. Y esto fue justamente después de ganarme un premio en Japón. But I want to show this for people to encourage who are working in children. Esto es para darle aliento a los que realmente estén haciendo ese trabajo con los niños, para que se inspiren. That maybe it is not the most sexy part of the media landscape. Que aunque no sea la parte más sexy de la media que se produce, And only we who work with children know the importance for a lifetime. y solamente nosotros que trabajamos con niños sabemos la importancia que tienen a lo largo de sus vidas. But fortunately, there are also people with a big influence and a big heart, like the Emperor of Japan, who understands. Afortunadamente tenemos gente como el emperador de Japón que sí entiende la importancia y que tenga ese corazón y que tenga esa influencia para darle ese espacio. So at the end, yes, it is important. Yes, it can bring you there. Sí, al final es importante y al final sí te puede traer ahí. So let's see how in our daily routine, where can we put something like children in the center thinking? Vamos a ver en cómo en vida cotidiana ustedes pueden aplicar esta filosofía de niños al centro, así de manera todos los días. In our daily life, we are constantly looking to deliver. We have to deliver an output, a producto. No en nuestra vida diaria nosotros tenemos que dar un resultado, ya un producto de manera inmediata todos los días. Next week, a special 25 minutes. La próxima semana un especial de 25 minutos. Next month, 13 episodes, half hour. El próximo mes 13 episodios. You see? Yeah, tomorrow, yes. Within an hour, yes. Minutos, But that was not the reason we all went to do our job. Esa no es la razón por que nosotros estamos haciendo este trabajo. At least some of us, we want to have an outcome. De manera que algunos de nosotros sí queremos tener un resultado. That what we make will really contribute, for instance, to the development of children. Que lo que nosotros hagamos realmente tenga un resultado al desarrollo hacia los niños. Maybe have an outcome in the way they think, they feel, they see. En un resultado de cómo se siente, cómo ven el mundo, cómo se expresa. So, if in order to work for children, I always say it's very important to know yourself before knowing children, before understanding children. Que antes de trabajar con niños es importante conocerse a uno mismo antes de poder trabajar para niños. So, who, for instance, are we? Who inspires us? En esa instancia, ¿quiénes somos y quiénes nos inspiran a nosotros? And I have analyzed myself. I didn't need a shrink for that. I analyzed myself. Yo mismo me analicé, no necesito un psicólogo para eso, me analicé yo mismo. And there was one character of TV that had a huge impact on me in the way I think and the way I make things today. Que hubo un personaje en la televisión que tuvo un impacto bien grande en mí en cómo hago las cosas hoy. And that character, that personaje was in books and was in films and TV.
Ese personaje también estaba en libros y en la televisión. And now you want to know which one? ¿Ahora quieren saber cuál es? Pippi Longstockings. Pepe. Long stockings. You lost me there. You know, long stockings. Long stockings. She has two media, sí. Yo me fui muy lejos. Yeah, you know it. Yes. Well, it is one of those classics that no matter how old you are or how young you are, you need to know. No, es uno de los clásicos que no importa qué tan viejo seas o qué tan joven seas, debes de saber. Because Astrid Lindgren, who wrote the story for her child when it was ill, Así como can you repeat the name, sorry? when Astrid Lindgren, Astrid Lindgren fue you have to pronounce it in Swedish. Astrid Lindgren. No, that's a joke. me peleó ahí. Fue la que creó ya la She wrote la it for her child when she was ill. Que lo escribió para su niña cuando estaba enferma. And she created a world of a girl living alone in a pink villa. Y hizo una historia de una niña sola viviendo en una villa rosada. With a horse. Con un caballo. With a monkey. Con un mono. And with a big bag of coins, of money. Y con una grande bolsa de dinero o de monedas. You have my interest, when you tell it like this. Any child interest you have. Tienes el interés de cualquier niño cuando lo cuentas así. And just as a reminder, these are the end credits of the Dutch version with the song. Y estas son las partes finales de los créditos. En holandés. 1 maal 3 is 4, wie dat 2 is 9, kreeg de wereld in, wie. Pippi Langkous hield haar eigen zin. I'll freeze it so you can see the pink villa. Soon, hopefully. That's the pink villa. Esa es la villa rosada. 3 maal 3 is 5, wie wil van mij leren? 4 min 5 is 2, doe eens met ons mee. Ik heb een huis, een kekelbondgebouw, een aapje en een paard, gebruiken het gewoon als stal. Ik heb een huis, ofschoon ik heel graag reis, en ieder die mij mag, die rekent mee op onze. But look at this, total freedom, on a horse, kites, the image is so strong because every child wants to get free from the parents and this bothering sister or brother. But we don't allow them to express that. We kind of hide that every family has to be perfect. Well, it is not. Bueno, aquí podemos ver las imágenes donde está con la cometa, está con el caballo, está en el aire libre, donde expresa que el niño quiere ser libre. Eso es lo que nosotros podemos ver de esto, la imagen de que no tienen que ser, quiere escaparse el niño, quiere escaparse de el padre, de la hermana mayor y así pues. But somehow in our Anglo-Saxon children's dominated children's media, we have to pretend that everything is perfect on TV. Que en los medios anglosajonos tenemos que pretender que todo está perfecto en la televisión. So where's the possibility for a child to have a conflict with the grandmother? Entonces, ¿dónde está la And posibilidad? understand. ¿Dónde está la posibilidad de la abuela tener un conflicto con su nieta? Con su Yes, nieta and understand y that she entenderla. has to conflict resolute. Y de tener que tiene que resolver el conflicto con su abuela. So how can you learn from TV if it's only nice and we're dancing together until eternity? ¿Y cómo un niño va a aprender de la televisión si solamente es la felicidad y todo es perfecto? So the stories that really touch all the securities and insecurities of children, those are the ones I want to see. Que hay muchas historias que cuentan la seguridad y la inseguridad del niño, que eso es lo que nosotros queremos hacer. And here's a great character. This was created in the 60s. Y eso es un gran personaje, y este personaje fue creado en los 70. But also it is important because
when you make things for kids, you have to take a lot of decisions for them without being one of them. Y así como uno tiene que tomar muchas decisiones para los niños sin ser un niño. That's why it's so important to know what is your inspiration, what in fact are you trying to create on TV or in film. Por eso es importante saber quién eres y para saber qué tipo de impacto y influencia tú quieres tener y transmitir a eso que vayas a hacer en la televisión o en el cine. And why do I construct a story, or why do I make something look like the way I make it look like? Y por qué construyo una historia y por qué lo hago ver de la manera que lo hago ver y por qué la construyo de esa misma manera. Because only when I understand that, I know what I'm offering to them and I can judge if that is fair, if it works or not. Y solamente de esa manera puedo ver si es algo que es justo y si funciona para ellos en ese mismo entorno. And so I was also thinking, why does Sien van Sellingen look like cinema? And what kind of cinema? Y por eso vemos por qué él se pregunta por qué Sien van Sellingen se ve de esa manera y por qué es cinema. And there's one movie that I saw when it was already a classic that somehow is always in the back of my mind of achieving that quality. Y siempre hay una película que yo veía ya cuando era una clásica que yo quiero alcanzar, aspirar a alcanzar a algo de igual similitud de imagen. And that is Hiroshima Mon Amour. Y es Hiroshima Mon Amour. It's a movie from 1959. It was already a classic when I was a teenager. Era una película que salió en 1959 y que ya cuando yo era un adolescente ya era un clásico. And it's one of the first movies of the so-called Nouvelle Vague, the new wave of France. Y una película que era de esa nueva tendencia de Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. You're learning a lot of languages. Yeah, I'm trying. de la ola francesa nueva. And it was written by one of the great writers of France, Marguerite Duras. Y fue escrito por una de las grandes escritoras de Francia, Marguerite Duras. In a style, in a literary style called Nouveau Roman, New Roman. En una arte literaria llamada Nueva Romana. So let's look at a little clip of this film, in case you haven't seen it. Y vemos un clip pequeño de esta película. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. J'ai tout vu, tout. Tu as tout inventé. Rien. De même que dans l'amour, cette illusion existe, cette illusion de pouvoir ne jamais oublier. De même, j'ai eu l'illusion devant Hiroshima que jamais je n'oublierai. De même que dans l'amour. Écoute, je sais tout. Ça a continué. Rien. Tu ne sais rien. Écoute-moi. Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire? Je te rencontre, je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues, tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. So this was the first time that I saw associative cinema. Esta es la primera vez que yo vi cinema asociativo. It was not, everything was not clear, everything was not explicit, every image.
todo no estaba explicado, todo no estaba tan explícitamente hecho. It brought a complexity of association of images and building the story yourself instead of seeing the story literally in front of you. Que trae una complicidad a realmente ver cómo se hace una historia, o sea, a través de las imágenes, y tú te puedes hacer tus propias historias en vez de tú ver cómo el director te dice la historia a través de las imágenes. And that is why the grandmother, when she's in the house for the little boy, you hear the cry, but you don't see it. Por eso es que cuando la abuela estaba en la casa, escucha el sonido del niño gritando, pero no lo ves. Because this is part of giving something more complex to the child, because this is for preschoolers, for 5, 6 years old, to giving something more complex, but they can grab it, like I can grab this film. Y eso está hecho para darle otro nivel de complejidad, aunque sean para niños de 5 o 6 años, es algo que ellos puedan entender y de esa manera acceder hacia ello y entenderlo. So, with this movie and with Pippi Longstockings, I jumped into the world of children's film and television. Y ya con esta película y con Pippi Longstocking, yo me tiré hacia el cine de niños. And I observed what was made and what is still being made. Y observo lo que se hace y lo que se sigue haciendo. And my conclusion was, y mi conclusión fue, we are still in prehistory. Todavía estamos en prehistoria. We're still linear storytellers. Todavía somos contadores de historias lineales. In fact, we're still afraid of children. And the younger they are, the more afraid we are. And we create a whole fantasy world around them instead of going to their core. Que todavía le tenemos miedos a los niños y en vez de todavía le hacemos un mundo perfecto, una burbuja de fantasía, en vez de seguir a su centro. So we only start to learn that how things work, what we can do, but we haven't tried half of the possibilities. I'm convinced. Que nosotros sabemos cómo funcionan, sabemos cómo se hacen, pero todavía no hemos explorado ni la mitad de las posibilidades que nosotros podemos explorar. Because, for instance, let's say, okay, but what is a child? Por instancia, vamos a preguntar qué es un niño. I ask this question when I'm invited to speak to a department for children's TV, for instance. Me hacen esta pregunta cuando me hago esta pregunta cuando me ponen a hablar en un departamento donde es para niños, en televisión. And then I ask, do you ever discuss among each other? And they say no. Y le pregunto, ¿ustedes se preguntan o lo discuten entre sí? Y ellos me dicen que no. But there are many ways of looking at children. There are many psychological angles to look at them. Hay muchas maneras de ver un niño, hay muchas maneras psicológicas de mirarlo. Besides that, children are as diverse as adults. Así como los niños son tan diversificados como los adultos. So I started to collect videos that I saw on social media where children were filmed in the most pure way. Entonces empecé a coleccionar videos en las redes sociales para donde enseñaban al niño de la manera más pura. To share on evenings like this. Para poder compartirlo en ocasiones como estas. Well, look at this one. Miren este. Unstoppable. Imparable. And I think it is without pressure from any adult because the camera is quite neutral in the back. You don't see any, you really see their spirit coming out. This is life.
this is learning, this is sharing. Y es pues, quizás porque la cámara está bien lejos y no hay ningún tipo de adulto, o por lo menos tan cerca, que pueden ver la esencia de lo que es compartir, lo que es jugar, lo que es aprender de una manera suelta. Sí. But show me one program around the world, except my own, that shows this. Entonces, digamos, un programa en el mundo completo, excepto el mío, que enseñe esto. Here's another example. Ese es otro ejemplo. A mother filming her child in the mud. Una madre grabando a su hija en la tierra, en lodo. Fortunately, this mother can laugh. De alguna manera esa madre puede reírse. But the general reaction of parents are, what are you doing? You're making yourself dirty. My projection on the child. Usualmente vemos que los padres dicen que no te ensucies. Es la proyección del adulto o el padre hacia el niño. Here's another one. Aquí hay otro. Gospel. Unstoppable. Imparable. And imagine the first time it would have dived and the father would have said, what are you doing? The kid would have cried. Imagínense la primera vez que lo hubiese hecho y el padre hubiese reaccionado, no, ¿qué haces? El niño hubiese llorado. Because the child doesn't want the parent to be in shock. Porque el niño no quiere que el padre esté a cargo. So maybe in many cases they behave to pretend to be someone that they not really are. Entonces, en muchos de los casos, ellos pretenden ser alguien de quien realmente no son. So it's much more complex. Entonces, son aún más complejos. Yeah. What time does that image have? The total duration? Oh, what year? What year? Oh, this I think I picked up 2 years ago, maybe. Hace 2 años, Yeah. aproximadamente. This one, Este. the next one, is kind of packaging the whole story. Ese ya es para encapsular la historia completa. This is 2 weeks ago or something that I found this. Eso fue hace ya aproximadamente 2 semanas que lo encontré. The first 7 years are the foundation for the rest of the life of a human being. It is here where we can set the tone for the rest of their lives. What they eat, what they touch, how they move, everything they experience shapes their soul. Which is why it's important to help them strengthen their bodies and build trust in their abilities. They live in the imaginal realms. They are connected. And so it is important to protect our peace, to stay focused and present for the magic unfolding right before our very eyes. And this, not only in TV, but in reality, has been taken away for kids for the last decades. Y no solamente en televisión, sino en otras medios, se le han quitado esa libertad a los niños durante las últimas décadas. So something is out of balance, at least the way we show them on TV. Entonces algo está fuera de balance, por lo menos como lo presentamos en la televisión. So
when we see a program, Cuando nosotros vemos un programa, the first question we have to ask, is it really for children lo primero que tenemos que preguntarnos or is it ¿es para about niños? children? ¿Es para niños o es sobre niños? There's a big misunderstanding that if we put a child on TV, we have children's TV. Hay un mal concepto que si ponemos un niño en la televisión, ya es televisión para niños. But there's much more needed to really make it children's TV. Pero realmente es más necesitado para realmente hacer televisión de niños. Yes. So we can create a lot of ideas, and that's what we usually do. We create an idea, we make a program, and we put it on television or and make a movie. Bueno, usualmente lo que hacemos es nosotros podemos hacer muchas ideas, lo que trata de hacer una idea, programarlo y ponerlo en la televisión. And especially when it's for television, that idea, if it doesn't have a context, is just an idea. Especialmente para la televisión, si esa idea no tiene un contexto, simplemente es una idea. It misses a lot of multiplying power. Se pierde mucho poder multiplicador. Because an idea with a context, that is what we can call a concept. Una idea con un contexto, eso es lo que nosotros podemos llamar un concepto. An idea that is born out of a concept of values, of a vision. Una idea que está encima de un concepto que tiene valores y visión. Let's say the story behind the story. La historia detrás de la historia. Which means that in your idea, lo que significa que automatically it represents much more than just the idea. Que automáticamente para ti representa mucho más que solamente la idea. So that's why for me the first step we have to do before we start to create ideas. Y es el primer paso que nosotros debemos de tomar para antes de hacer las mismas ideas. Es conceptualización. Es conceptualización. We have to build a concept that is like the foundation of where the ideas come from. Tenemos que hacer un concepto de dónde van a venir esas ideas. Your personal concept. Tu concepto personal. Your concept as a team. Tu concepto como un as equipo. A channel. Como un canal. So really you work on something much bigger than that story in itself. Que realmente trabajas en algo más grande que la idea en ella misma. Sien van Sellingen, the one with the hairdressing, Sien van Sellingen, la que es la estilista, is based on the children-centered philosophy that guarantees that certain values and a way of looking at society and human beings is automatically there. Que esa filosofía implica de que ya esa filosofía está automáticamente aplicada, que intrínsecamente tiene los valores y los ideales ya de la filosofía de niños en el centro. So by creating that concept, I don't have to think about, is my new idea, does it really have that value? It's automatically there because I'm building it from that foundation. Y ya con esa filosofía nosotros podemos no preocuparnos ya cuando tengamos una idea que viene de ese mismo concepto, específicamente si ya tiene el mismo valor o lo que venga con eso, sino que ya automáticamente está incluido. But how do we get to a concept? ¿Y cómo llegamos a un concepto? Well, maybe not only me, maybe you also had that moment to think about, but I had the opportunity, I had the luck of having a eureka moment. Bueno, yo tuve, no sé si a usted le ha pasado, que yo tuve un momento de pensarlo y de darle más idea, y tuve un momento de eureka. I didn't know at that moment. That's something you realize maybe years later, but it was something happening in my life that later I thought, eureka, that's it. Fue algo que en ese mismo momento no me di cuenta, pero ya años después, cuando tuve esa situación en mi vida, dije, wow, fue un momento de eureka y me dio claridad. Because putting a camera on a child, we already concluded that doesn't guarantee you making quality children's TV.
que simplemente poniendo una cámara a un niño no automáticamente significa que ya tienes televisión para niños. So what happened? Entonces, ¿qué pasa? My son and daughter always, with their eyes, were looking at my real tools. Ella, mi hija y mi hijo siempre mantenían su vista en mis herramientas que yo tenía grandes. My daughter was 7 and my son just became 5. Mi hija tenía 7 y mi hijo acababa de cumplir 5 años. So I thought, now you're 5, you're big. Ya tienes 5, ya eres grande. They were always looking at my tools. Siempre miraban mis herramientas. So what do? Entonces, ¿qué haces? Parents in Europe at least, you give them wooden tools. ¿Y qué hacen los padres, por lo menos en Europa? Le dan herramientas de madera. Or plastic tools. O de plástico. And watch it. The first they do with the screwdriver is they go to find a screw and it doesn't work. Lo primero que hacen cuando tienen un plano es ir a donde haya un socket de plano y a ver si funciona y no le funciona. A frustration of a lifetime. Una frustración de una vida completa. They will never get over it anymore. Ellos nunca van a sobrepasar eso. And we have good intentions. I don't want to say people on purpose make bad children's television. Maybe they have good intentions, but they forget the most important part. Y no estoy diciendo que tienen malas intenciones, pero las personas que hacen televisión para niños se le falta la parte más importante. So, what happened? Our dishwasher was broken, could not be repaired. Entonces lo que pasó es que los platos se había roto y no tenía manera de repararse. So I took it out of the house, put it in our little backyard garden. Entonces lo saqué de la casa y lo puse en el patio de atrás. Disconnected from electricity, of course. Desconectado de la electricidad, obviamente. Put my tools there. Puse mis herramientas ahí adentro. And I said to my son, in this case, my daughter had something else to do. She was 7, lots to do. Juan le dijo a su hijo en este caso, porque ya su hija con 7 años tenía mucho que hacer. So I said to my son, go ahead. Entonces le dije a mi hijo, adelante. And in those years, it's long ago, you had lightweight super VHS cameras. En esos años teníamos esas cámaras grandes de las grandotas para tomar imágenes ya de manera doméstica. So I took my lightweight super VHS shoulder camera, put it on my shoulder, and filmed what was happening. Entonces él cogió su cámara muy portable, ¿verdad? Bien portable para esa época, y grabó simplemente lo que pasó. So imagine a giant of almost 2 meters with a machine of whatever size. Entonces imagínense un gigante de 2 metros con una máquina así de grande en el hombro. And this is what happened. Y eso fue lo que pasó. Fortunately, a little piece is still saved. Por lo menos tenemos una parte pequeña que todavía se pudo guardar. For days, kids from the neighborhood came. For days, they kept on trying until they couldn't get more out of it. Por días, niños de la vecindad, de la localidad, vinieron e intentaron hasta que ya no pudieron buscarle otra manera. At some moment, my son goes into the house, collects all kinds of plates, smaller, bigger. En un momento mi hijo coge dentro de la casa y busca platos de una manera más grande. Put them on the floor, from small to big.
Lo puso en el piso de pequeño a grande. They kept on dismounting the dishwasher. Ellos seguían desmontando And la that lavadora. little screw that they managed to get loose went to the little plate. Y esa pequeña tuerca que le sacaban a la máquina, lo ponían en el plato pequeño. A big wire that went to the big plate. Un cable largo que iba a los platos más grandes. And so they completely stripped, take apart the dishwasher and separated it on the saucers, on the plates. Entonces ya de manera colectiva ellos desmantelaron completamente la máquina y lo pusieron todas sus partes en un plato. So what I realized is this is the anti-pedagogical way. De lo que me di cuenta que esa es la manera antipedagógica. Because when we want to show how something is put together, Entonces cuando queremos ver cómo we algo se... start with all the elements and then show how it's put together. Entonces lo que nosotros hacemos usualmente es que tenemos todas las herramientas para ver cómo se construye algo y después lo construimos. But also in my childhood I saw things like that, but almost never I got really excited about it. En mi misma infancia vi ciertas cosas así, pero de manera particular nunca tuve un interés grande en ello. I think because I see everything and then okay, it disappears. Entonces es porque vi todo y ya se desapareció But the automáticamente. anti-pedagogical way is, this is what it was, and you take it apart. This, that, all the surprises. That is the soul of a child. Entonces la manera antipedagógica era que usted cogía lo que era y lo desmantelaba y veía cada sorpresa que traía y eso es el alma de un niño, ver cómo se hace. And then the ritual of finding the right plate for it. Entonces el ritual de encontrar el plato indicado para la pieza que había desmontado. This was an incredible experience. And there I was. Era una experiencia increíble. 2 meters with my lightweight camera. Ahí estaba yo, un hombre de 2 metros con mi cámara tan grande. They never looked at me. Y nunca me miraron. They never saw me. Nunca le prestaron atención. Why? ¿Por qué? Because they are in their world. Porque ellos están en su mundo. So even when we make documentaries with kids, we're going to say what to do, where to go, and it's our world. And we pretend, look, great documentary about this kid. No, it's a great way of me looking at kids. That's all. De esa manera, aunque nosotros agarramos un niño, le decimos haz esto, haz esto, haz esto, y nosotros lo vemos desde nuestro mundo, ellos van, y decimos nosotros, wow, mira que también está haciendo el papel. So it was all about, I believed in their autonomy. Entonces se trataba de que yo creía en su autonomía. I believed that they would be capable, without me, to do things and learn from it all by themselves. Que tengo el concepto de que ellos pueden hacer la cosa y aprender la cosa solamente ellos. I trusted them. Confié en ellos. Based on my experience with them, not just by a fantasy. Basado en mi experiencia no simplemente en la fantasía. A 5-year-old child can screw with a real screwdriver. Que un niño can cut a wire with the scissors. Can cut hair with the scissors. Vemos que un niño sí puede poner un tornillo donde va, sí puede cortar un cable y también puede cortar cabello con esa misma tijera que corta el cable. But our adult reaction is, no, let daddy do it. Y nuestra reacción de adulto es, no, deja que el padre lo haga. Or worse, you can do it when you're big. O peor, lo puedes hacer cuando eres mayor. You can kill all forever. Eso siempre afecta a uno para siempre. So the other thing that I analyzed later was I focused on their competences, what they were capable of, their power and talent. Otra cosa que me di cuenta de que yo me enfocaba en su poder y en su talento. I never said, no, hold the screwdriver like that. They will find out, I found it out, they will find out. Nunca le dije exactamente, agarra el plano de esta manera. No, ellos se lo descubrieron así como yo mismo lo descubrí. And they feel that. They use that space that they normally maybe don't get.
and grew and grew and grew. Entonces ellos usan ese espacio que usualmente no se los dan y ellos crecían y crecían y crecían. And of course, they didn't use the screwdriver in the perfect way as maybe a technician that is trained to use a screwdriver. Y quizás no usaron el plano de la manera que lo usaría un técnico perfectamente que ya está entrenado para eso. And there you come to the misunderstanding. Entonces ahí viene el malentendido. That adults that decide about children's TV say, no, this image we cannot show because it's not perfect. We have to show the perfect example. Entonces aquí viene la parte de los adultos decidiendo qué imagen específica usar y que no. Esta imagen no va porque no es perfecta. But it's perfect maybe from the point of view of the adult. Y es perfecta quizás para un adulto. The child celebrates the fact that they are capable of doing what they're doing. El niño celebra el hecho de que ellos pueden hacer lo que estén haciendo. And they will find out how to do it perfectly. Y ellos se van a dar cuenta de cómo hacerlo perfectamente. And like in a 2-minute video on TV, you will not learn something. You can maybe get inspired of remember something, but learning is something else. It's a much longer process. Y posiblemente en un video de 2 minutos en la televisión tú captes una idea, pero no aprender, porque aprender es un proceso un poco más largo. Puedes tener el concepto de en cualquier otro momento investigarlo, pero no en sí aprenderlo en llano. But in Sesame Street, pero en la calle Sesame, I once saw an example. Una vez vi un ejemplo. Children making a mobile phone out of clay. Que vi cómo los niños hacían un teléfono de masilla. And then you see them doing this, and it looks a little square, and it looks like little holes. Entonces veíamos como ellos agarraban el molde y lo movían y le ponían hoyos. And then in the final reportage, entonces en el último producto, I see suddenly a close-up of a completely tidy made. Entonces veíamos el concepto de un teléfono perfectamente nivelado y todo. That is cheating on children. That should be punished. You should go to jail. Que eso sería trampa a un niño, que debería irse a la cárcel por eso. It's not fair. No es justo. Besides, for them that's not perfect. Y the other one, made by that kid, and they saw it, they feel it, they know what they're capable of. That is the perfect one. Que quizás esta perfectamente simétrica no sea el adecuado para el niño, pues no le importe de la misma manera, pero el que ellos hicieron, el que ellos sintieron, el que ellos crearon, sea el perfecto para ellos, porque eso fue lo que ellos crearon. Sinfancellinger is cutting the hair perfectly. Sinfancellinger es cortar el cabello perfectamente. But you have to learn to see that. Pero tienes que aprender a ver eso. Debemos, nosotros. But children also know that what she's doing, she should not do. Pero los niños también saben que lo que ella está haciendo no debería hacerse. But many programs would say, don't try this at home. En muchos programas van a decir, no intenten eso en casa. They're not stupid. No son estúpidos. And I can show you examples where kids are watching something and they say to us, oh, they shouldn't do it. Y yo te puedo enseñar ejemplos donde ellos ven algo y ellos mismos se dicen entre sí, no debería hacer eso. And by watching it, it takes away their urge to do it themselves. Y viéndolo, le quita sus propias ganas de ellos mismos hacerlo. So instead of hiding things from television, it's better to show much more than we do. Not everything, but much more than we do. En vez de esconderlo, debemos enseñarle más de lo que nosotros hacemos. No todo, pero un poco más. Because maybe the anti-pedagogical way works stronger than the pedagogical way that we have in our adult mind. Quizá la manera antipedagógica funcione mejor que la pedagógica que nosotros tenemos en nuestra mente adultas. So do I need that perfection? No, please. I need character. ¿Necesito algo perfecto? No. Necesito un personaje. Seen as a character is a girl that you already know she wants to play football because she has that ball. Si es una niña que conociste y quiere jugar fútbol porque ya tiene una fútbol. She creates a lot of trouble, as the sister says, who writes the story. Crea mucho problema, como dice la niña que está escribiendo la historia. So now I'm curious to know, as a child, how she's going to manage in her life that is not perfect, her daily life.
Entonces ya como niño le da curiosidad cómo ella va a manejar su situación no teniendo una vida perfecta. And so much lessons I can learn from what I just watched and put me on the edge of my seat. Y hay tantas lecciones que nosotros podemos aprender de esa misma película pequeña que me ponen a la punta de la silla. So that Entonces, is the basis, the foundation where Children in the Center was born from. y entonces son el inicio y básicamente donde vino la idea de Niños en el Centro. So when I came to all these conclusions, I drew a concept that I think represents my strength. Y ya cuando yo llegué a estas conclusiones, hice un concepto que realmente, para mi opinión, enseña mis fuerzas. The way I look at the world of children and what I can contribute to theirs in interaction with them. La cosa que yo veo para el mundo de los niños y en interacción con eso mismo que yo puedo aportarle. So I was looking at what kind of values are there in programs, which ones do I really believe in and can I support? Y entonces estaba mirando en los programas cuáles son los valores que yo puedo utilizar o los que hay y cuál yo puedo apoyar encima de eso. So I drew one slide. Entonces hice un slide. Which became my personal concept for working with children in media. Cual se hizo mi concepto, ese slide se hizo en mi concepto personal, en cómo yo trabajo la media entre niños, para el programa de niños. It became my policy when I was the head of TV. Se convirtió en mi mandato cuando yo trabajaba en director de televisión. And policy papers usually are 100 pages. Y la póliza, se dice póliza. La póliza de la empresa usualmente son 100 páginas. This is one slide. Este es solamente un slide. So everyone in my team needs to know this. Entonces todos en mi equipo tienen que saber esto. Because if we are filming, porque si estamos grabando, and there's someone who takes care of the kids in the break, alguien que se encarga de los niños en el break, and is not aware of what it means, how to deal with children according to that philosophy. Y si no sabe cómo tratar a ese muchacho de acuerdo a esa misma filosofía cuando estén en break o en medio de un corte. Or if the cameraman or camera woman doesn't really understand children in the center. O como la camarógrafa o el camarógrafo que esté grabando no entiende realmente lo que es tener niños en el centro. I might make a disaster. Yo puedo hacer un desastre. So anyone in the team needs to know this. Entonces todo el mundo en el equipo tiene que saber eso. When I worked in public TV, every Monday morning, as a joke, but I went to my staff and I said, okay, the 5 values of children in the center. Entonces yo todos los lunes en la mañana, como de manera de broma, le preguntaba a cada uno de mi equipo rápidamente cuáles son los 5 valores de los niños en el centro. And they usually came to 3. Entonces usualmente llegaban a 3. And some of them worked with me for more than 10 years. Y algunos de ellos habían trabajado conmigo por más de 10 So años. never ever think that what you feel, what you say, the other exactly does what you think they will do. Entonces no se pone en la mente de que aunque usted le diga algo a alguien, ellos van a hacer exactamente lo que ustedes digan de la manera que ustedes. It's a continuous process. Es un proceso continuo. And this is the slide. Y este es el slide. So, believe in the autonomy of children. Creer en la autonomía de los niños. I literally said to my staff, or when people wanted to get a job, I said, okay, do you really believe in the autonomy of children? If not, don't get to my team. Entonces, cuando ya estaba contratando nueva gente para mi staff o gente que quería unirse al equipo, le preguntaba una pregunta directa: ¿usted cree plenamente en la autonomía del niño? Si no, pues no tienes que ser parte del equipo.
Focus on their power and talent. Enfócate en su poder y en su talento. Think of the little boy, Sepp, Piensa en el niño in pequeño Sepp, Sinfoncellinger. en Sifonsetting. He made a pool. Él hizo una piscina. Grandmother is focusing completely on his power and talent. Look, what a great pool! La abuela se enfoca completamente en su poder y en su talento. Y mira lo que hizo. And it's sincere. And Yes. it's exactly what you would not write, what you maybe not think of when you're not in this philosophy. Y es exactamente lo que no enseñarías, lo que no mostrarías si no estuvieras parte de esta, no And tuvieras esta now it comes filosofía. automatically. Y eso viene automáticamente. Show the beauty of everyday life. Muestra la belleza de la It's vida there. cotidiana, It's there. que está ahí. No matter in difficult circumstances you live, I mean, we talk about kids in all different circumstances. There is always a beauty in relation to where you are. No importa la circunstancia ni cómo esté el niño, siempre hay una belleza dentro de la vida cotidiana que el niño puede ver. I mean, we even see now images of Gaza, where kids that are just escaped from bombing are playing on the streets completely laughing. Podemos They have ver, that power. podemos ver como en Gaza vemos niños que se escapan de un bombardeo jugando en las calles porque ellos crearon su propio mundo de su vida. And they're enjoying the beauty of everyday life, to have an everyday life. Y ellos están disfrutando de la belleza de la vida cotidiana. And then I added 5 values implicitly to those programs and films. Entonces le añadí esos 5 valores que implícitamente a cada uno de los programas. Values that I'm convinced, and of course, I had a lot of talks with kids about that will help kids to grow stronger. Y son valores que yo, aunque he hablado con muchos niños, yo considero que son valores que son para desarrollarlo y que se crezcan más fuertes. So my programs and films deal with family values. Mis programas usualmente tienen el enfoque de familia. And your family is your comfort. Y la familia es el confort de uno. And like in any Disney movie, it's always happy families. Y como cualquier película de Disney, siempre son familias But that's felices. not fair. Pero eso Because no es it's justo. also your biggest pain in your ass. Y eso no es justo porque también Sometimes. son el mayor estorbo de uno algunas veces. Conflicts that you have to solve. Could be Conflictos. even with your grandmother. Conflictos que tienen que resolver. Puedes leer con tu abuela. So in Children in the Center, we show all the sides. Como niños en el centro enseñamos todos los lados And how they solve it. y cómo se resuelven. Friendship and cooperation implicitly always is shown. Amistad y complicidad siempre se enseña. The brother and the little sister. The postman bringing the post. La hermanita y su hermano mayor, siempre, así como le entrega la carta para que haga referencia, siempre hay complicidad entre ellos. He doesn't agree with what his sister did, but there's the cooperation. No está de acuerdo con lo que hizo su hermanita pequeña, pero está cooperando y eso es lo que se ve. He doesn't tell the grandmother where she is, but he helps the grandmother to get into the communication. Aunque no le dice a su abuela específicamente dónde está la hermana pequeña, sí le ayuda a comunicarse con ella. So a lot of subtlety and deepness in that character, in that acting of that character. Entonces mucha sutileza y profundidad en ese personaje. And by the way, a boy who is living on a traditional farm Entonces un chico que está un chico normal que está en una granja normal, tradicional, where usually the son is taking over the farm later from the father, que usualmente es el hijo que se encarga de después del padre, encargarse de la granja. and it used to be just the habit, Entonces usualmente es el hábito, but in Children in the Center, children can be whatever they want.
Entonces el niño en el centro, los niños pueden ser lo que ellos quieran. And what does he want to become? Entonces lo que él quiere hacer, A dancer. un bailarín. Imagine we have an episode, because it's part of a drama series, an episode Entonces imagínate que tengamos un episodio en el drama where the daughter wants to play football, donde la niña quiere jugar fútbol, kicks the ball to the father, que le patea la bola al padre, instead of kicking it back to the girl, which would show that, totally accepted, girls play football. entonces en vez de patearle la bola de nuevo a la niña, que enseñaría que sí, acepto que la niña puede jugar fútbol, The father is still in the traditional way of thinking, I kicked the ball to my son. y donde el padre puede agarrar la bola y decir, no, yo estoy en mis maneras tradicionales, que yo le pateo la bola a mi hijo. But the moment he wants to kick it, Entonces el momento que lo quiere patear, the son turns away because he's not interested and starts to dance again in the ceiling. entonces cuando le pasa la bola al niño, él en vez de pateárselo de nuevo, él agarra y sigue caminando porque él no está interesado en eso y simplemente sigue con su canción para seguir bailando. But he can still become a dancing farmer. Entonces todavía puede ser un cantante granjero, un granjero cantante. So, danzante. Bailarín. Bailarín. Exactly. So, it is not we project our ideas on them, we just open possibilities to think about, or the world is big, and that's what we show. Entonces no solamente darle una idea, sino darle la oportunidad a que ellos vean diferentes posibilidades. El mundo es grande, no solamente es una sola cosa. Spirituality. Espiritualidad. Not religious. No religiosa. But there might be more before life and after death. Más antes de vida y después Every de la vida. child of 5 years old asks that question to him or herself. Cada niño de 5 años pregunta esa pregunta Not literally, a ella o like a we ellos, do. Sorry. A ellos mismos se pregunta. So even for that age, I made a fiction series for children of 5, with children of 5 as a main character, that was about death. Entonces yo hice un programa que estaba específicamente destinado para niños de 5 años, con niños de 5 años, que específicamente el tema era la muerte. Because they have questions, they want to know. Que ellos tienen preguntas y quieren saber. But when do we really offer that to them? Entonces, ¿dónde nosotros realmente le ofrecemos ese espacio? In general, usually in children's literature, yes. Usualmente, en general, en la Thank you, there's children's literature. Literatura And picture books. De la literatura de los niños y en los dibujos que tienen, así lo podemos ver. Learning and skills. Aprender y... Aprendizajes y capacidades. Sí, thanks. Implícitamente, we show how children either discover their skills and talent, implícitamente nosotros le enseñamos cómo descubrir sus talentos y sus capacidades, or use their skills o utilizar to sus overcome a habilidades, problem, o a para challenge. sobrellevar un problema, un reto, implícitamente, so not explained. Entonces no explicado. But you see a lot of children solving a lot of things by using their creativity, their skills. Y que vemos que muchos niños usan su creatividad y sus habilidades para resolver un reto. Like Como Saar, the oldest sister of Sin, is capable of writing. Is a writer. Como Sin en la historia que vimos, que ella tiene la capacidad de escribir. Which, by the way, also gives the film a bigger perspective, because it's not the 5-year-old perspective, it's the 8-year-old's perspective. Que le da una perspectiva, 9 years old. Que le da una perspectiva más grande ya al cortometraje en sí, porque es la perspectiva desde la niña de 8 años, no desde la niña de 5 años. She tells what she sees with the eyes of an 8-9-year-old.
ella cuenta lo que dice con la visión de una niña de 8 a 9 años. And then we see how this 5-year-old experiences life of a 5-year-old. Entonces ahí podemos ver cómo la niña de 5 años experimenta y da su experiencia, cómo pasaron las cosas. O sea, podemos decir su experiencia. And last but not least, expression. Y no último, la expresión. The right to be yourself. El derecho de ser tú mismo. The boy, maybe he becomes a farmer, but he has also the right to dance. The girl, who maybe she becomes whatever, but she also has the right to play football. Just open the minds without any adult interference. Así como la niña tiene la oportunidad, el niño tiene la oportunidad de ser un granjero, también puede ser un bailarín, y así como la niña puede ser, vamos a decir, una actriz en este caso, también puede ser una escritora, que no abríamos las posibilidades. But here's the biggest misunderstanding between adults and children. Y este es el concepto más, el malentendido más grande entre niños y adultos. Between parents and children. Entre padres y adultos. Because we want so much from them. Porque queremos tanto de ellos. If we are fan of Boca Juniors, you want your child to become a fan of Boca Juniors, and if not, you're disappointed, and you show that. Entonces, si nosotros queremos que nuestro hijo sea fanático de Boca Juniors. Buccaneers? Boca Juniors. Oh, Boca Juniors. Okay. Yeah. I'm sorry. Si queremos que nuestros hijos sean fanáticos del Boca Juniors y no lo son, automáticamente ya eso es una excepción que nosotros lo enseñamos y lo enseñamos. Or if you're a farmer, you want your son to become a farmer. You don't think of your daughter become a farmer. A veces así como si tú eres un granjero y tú quieres que tu hijo sea un granjero y tú ves como tu hijo puede ser granjero, pero tú no piensas en que tu hija pueda ser la granjera. And there's a lot of pressure on children because of adults, because of parents. Y eso es mucha presión en los niños, por adultos, por los padres. And this right to be yourself is not in the United Nations declarations of children's rights. Y entonces esta expresión del niño ser ellos mismos no está en la Declaración de las Naciones Unidas de los niños, de los derechos de los niños. So around the world, I'm pleading to have that into the rights of the child. Entonces, alrededor del mundo estoy pidiendo de que eso se promulgue en los derechos de los niños. It will not happen in my lifetime because politics goes slow. No pasará en el tiempo que tengo de vida, en mi vida, pero porque la política es lenta. But at least in film, television, theater, music, we can show it. Por lo menos en televisión, programas, música, nosotros podemos tener la oportunidad de por lo menos demostrarlo. The right to be yourself. El derecho de ser tú mismo. And I say that coming from a country where individual freedom is 100%, where press freedom is 100%, where freedom of speech you can say anything. Y yo vengo de un país donde 100% lo que quieras hacer, que lo que quieras decir también es al 100% y también cosas específicas también están al 100%. And that obviously helped me to create Children in the Center philosophy. Y entonces eso obviamente me ayudó a crear el Niños en el Centro, la filosofía. So this is words. So how does this transform to film? Esas son palabras, pero ¿cómo transformamos eso en what is the consequence for what you show? ¿Cómo transformamos eso en cortometraje, en películas y cómo lo enseñamos? In Cinemacelling it's clear, I already explained, but let's see more. Ya en cinema ya se lo expliqué, pero vamos a verlo más. Let's look at an example of to believe in the autonomy of children. Vamos a ver un ejemplo de la autonomía, de qué es creer en la autonomía de los niños. This is a short scene from a preschool road movie series that I made.
Esta es una pequeña escena de una cortometraje que hice, un documental de niños en pre-K. Yes, you know, road movie is when a child goes on when the story travels and they keep on a road, on a travel. Entonces, Road movie is a genre. I don't know if there's a Spanish translation for it. sobre viaje, que es... But que you don't have an expression like road movie. No. Okay. Básicamente es una película que a través de un viaje se va viendo por episodio, por parte durante el viaje. So what we did in this format is we were looking for children. Entonces lo que hicimos en este formato fue Every buscando episode, niños. other children in another location. Eran otros, en cada episodio, era otro niño en otra ubicación. And we told them one day we'll come to film in your house. Y un día le decíamos, vamos a grabar en tu casa. And we will film just what you're doing. You're hanging out, what you're hanging around. Y simplemente era grabar lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban haciendo de su manera cotidiana. One person will film it and record the sound. Y una persona lo va a grabar y grabar el sonido. And has to make him or herself as invisible as possible. Haciéndose ella o él lo más invisible posible. And goes just without any interference on that journey. Y irse completamente sin interferir en nada, irse y grabar ese viaje. So we found these lovely kids, Nora and Fedor, entonces encontramos estos adorables niños, Nora y Fedor, living in what you have in the Netherlands, a canal boat, a boat near a canal. Lo que nosotros tenemos en los Países Bajos, que es un bote viviendo cerca de un canal. And when we were there to film and we said, okay, go. Y nosotros estábamos ahí para grabarle y decimos, vayan. They decided to take out the boat. Y ellos decidieron sacar el bote. And here's just a little piece of it. Entonces es una corta parte de eso. Wat is zo? Nee, er moet nog brood in. Zo. Oh nee, andersom. Maar ik andersom te doen. Ik ga ook doen, ja. Nee, ik ga eerst. Ik ga ook doen, kijk. Zie je dat? Ik heb ook te doen, ja. And we just follow. Nosotros seguimos. And they have an incredible time. Y se disfrutaron bastante. And they think they're hours away from home. Y ellos creen que están horas lejos de casa. In reality, they get 50 meters away from the house. Y en la realidad están como a 15 metros de la casa. And then the girl says, I have to poo, we're going home. Entonces la niña dice, tengo que ir al baño, debemos irnos a casa. Caca. Caca. If I would write a script for a fiction, people would say, no, that is cheap solution. Si hubiese escrito un script, la gente hubiese dicho, no, es una solución muy básica. But in the reality, it is wow. And all the children in the cinema don't laugh. Entonces, damos esos resultados, pero vemos que en todas las películas los niños no se ríen. The adults laugh. Los adultos se ríen. The children not, because it's really serious. If you have to poo, you have to go home. Entonces, porque para ellos es muy serio, si tienes que ir al baño, ir a tu casa. So this is the maximum believing in their autonomy. They go into a boat. Where are we going? Can they swim? Yes, of course they can swim. They did this before. Entonces cree realmente en su autonomía. Ellos van en el bote y dicen, bueno, ¿podemos nadar? Claro que ellos pueden nadar, porque lo han hecho anteriormente. It was special, but for them, maybe it was daily routine. Para nosotros era especial, pero para ellos simplemente una rutina diaria. Because we never want to put children in danger. Porque nunca queremos poner a los niños en riesgo. Or endangering themselves.
o que se hagan daños ellos mismos. We only film what they're capable of, Simplemente grabamos en lo que ellos son capaces, but in their character way, pero en su manera, unique way. particular de hacerlo. So here's an example of focus on power and talent. Y entonces ese es un ejemplo de enfocarse en su poder y su talento. You already saw in one of the earliest clips a piece of Merle. Ya vieron anteriormente en uno de los otros clips, Merde. Merle is a 13-year-old girl who makes a sculpture for the Children's Hospital. Merde es una niña de 13 años que le hace una escultura para el hospital de los niños. So we made a 15-minute documentary, which is a kind of international format for this kind of documentaries. Entonces hicimos un cortometraje de 15 minutos, que usualmente es lo que se usa para estos, de manera internacional, lo que se usa internacionalmente. And it's for all the children. Y son para todos los niños. Let's say 7 to 11, 12, 13. De 11, 12, 13 años. And the other one we just saw was for preschoolers. Entonces el otro que vimos era para niños que son prácticamente en kinder. But it definitely is something else than Sesame Street. Pre-kinder. Y es algo que usualmente que es completamente diferente a lo que vemos en Calle Sésamo. So here's a short sequence from Merle, who's working on her sculpture. Ese es un clip pequeño de Merle haciendo su escultura. De uitdaging nu is wel groot. Voor mij mag die nog groter. Dat maakt me niet uit. So focus on her power and talent. No comment on how she does it. Just show. And of course, here's a more than average talented sculptor. Simplemente es enseñando sus poderes, no poniendo ningún tipo de limitaciones, simplemente enseñando lo que ella puede hacer. Y aquí vemos una escultura que está por encima de la baraja. Then show the beauty of everyday life. How does everyday life look like for this girl? Entonces ahora enseñar la vida cotidiana y cómo se ve la vida cotidiana para esta niña. This is a scene from a preschool gardening program series. Este es un clip de un documental de gardening, de plantas, jardinería. In every episode, we film another child in another garden planting another seed. Entonces en cada episodio nosotros vamos a otro tipo de garden, de jardín, con un niño diferente plantando cosas diferentes. Every episode has 3 parts. Cada episodio tiene 3 partes. The first part is to dig and to put the seed in the ground and put water. La primera parte es que ellos excavan y ponen la semilla dentro y le dan agua. Lo cubren y le dan agua. The second part is a combination of the real image and animation, how that vegetable is growing under the ground and above the ground. La segunda parte es una combinación de animada y de verdad cómo está creciendo tanto arriba como abajo. And then the third part, the child is harvesting. Entonces, en la tercera parte, el niño está ya recibiendo lo que cosechó. That harvesting is usually 1 month, 2 months later. Usualmente, cuando recolectan los frutos, es 1 a 2 meses después. We ask the child Le pedimos al niño not to go to the hairdresser until we have filmed the harvesting. Le pedimos al niño que no vaya al peluquero hasta que ya nosotros volvamos a recibir o cuando ellos van a recibir lo que cosecharon. So literally, not only the plant grows, also the hair grows. Entonces no solamente la planta crece, pero sino el cabello también crece. And the title of the series is Growing.
Entonces el título de la serie del documental se llama Crecer. which is also growing as a human being. So we really try to make different levels of meaning and psychology. Que también significa crecer como un ser humano. Realmente intentamos darle múltiples niveles y psicología detrás de eso. The first part is usually quite intense and calm, and because it is the earth. La primera parte usualmente es un poco intensa, un poco calmada porque es la tierra en sí. While this last part, the harvesting, is one big celebration. Aunque la última parte, ya cuando reciben los frutos, es una celebración más grande. Let's have a look. Vamos a ver. Carrot, you see? We didn't Personaje. ask that. This is what happened. Personaje, nosotros no se lo pedimos. Eso fue simplemente lo que pasó. One thing I have to tell you is that we always take care of the image. So we asked the kids to bring some clothes, and maybe we would suggest, this is quite green and yellowish. Can you bring something with green and yellow? Usualmente tratamos de hacer la imagen que se vea bien, entonces le pedimos al niño usualmente que traiga, por ejemplo, si algo es verde y amarillo, que traigan algo verde y amarillo para que la imagen se vaya de acuerdo. So even though it's a low budget production, it looks like wow. Y aunque sea una producción de muy corto presupuesto, de bajo presupuesto, se ve bien lindo. So far, still the electricity came back. Yes. Hasta el momento la electricidad ha vuelto. Let's see. Hello. So this one doesn't work. So you see that we really take care of the image. Entonces vemos que realmente nos encargamos de la imagen. Because also, in terms of aesthetics, También como en términos de estética. everything you learn on your first life, part of your life, is a development that you bring on the rest of your life. Entonces todo lo que aprendes al principio de tu vida es algo que vas desarrollando durante tu vida. And also, we shoot it like cinema. Entonces lo grabamos como así. So it really develops an aesthetic way for them to see things and maybe demand things. Entonces crea una imagen de cómo ellos lo ven y de lo que demanda de ellos. So then the 5 values, the family values. Entonces los 5 valores. El valor de la familia. Like I said, your family is your comfort and your pain in your ass. Como la había dicho anteriormente. And we all know what I'm talking about. That's so funny. But in TV, nobody shows it. Que bueno, la familia, como sabemos, es parte de nuestro lugar de confort y también el dolor de nuestras partes más vulnerables. Y todos lo sabemos, entonces es algo que tenemos que enseñar. So also, as you noticed, we try to push the limits. If it's a documentary, we don't do anything, we just observe but in fiction, you can push the limits. Siem van Sellingen, we want the children to sit on the edge of their seat. What is going to happen? Entonces, usualmente tratamos de empujar el límite. Usualmente si es un documental, nosotros simplemente grabamos lo que está pasando. Ahora, si es ficción, nosotros tratamos de que el niño se sienta, aunque la persona se sienta justamente en el borde de su asiento y que siente esa emoción. So here's a short film for older children, let's say 8 to 13. Entonces, eso es un clip de un documental, de un film, perdón. Fiction. De ficción, que son de niños de 8 a 13. And
This girl is from a Turkish family. Y esta niña es de una descendencia turquía Living in the Netherlands. que vive en los Países Bajos. We have more or less 2 million Turkish people living in the Netherlands. Tenemos alrededor de 2.000 millones de personas que viven en los Países Bajos. In fact, we have in the city of Amsterdam, half of the population is not original Dutch. Entonces tenemos, por ejemplo, en Ámsterdam, la mitad de la población no es Dutch. Yeah, so we have a real multicultural society. Entonces tenemos una sociedad bien diversa a nivel de cultura. And that also delivers a lot of ideas for fictions. Y entonces eso también da mucho espacio para ideas que tienen que ver con ficción. And here's a Turkish family whose father has a butcher. No, the parents. The parents have a butcher shop in the city, but it doesn't go well. Entonces esto es las imágenes van a ser de una familia que tiene una carnicería que no le va muy bien. So they decided to start a butcher shop in a small, traditional Dutch village. Entonces, en vez de tener su carnicería en la ciudad, que no le va muy bien, lo movieron hacia vamos a decir, un campito que está más pequeño, más reducido. And next Saturday is the opening of the butcher shop. Entonces, el próximo sábado ya es la apertura de la carnicería. Meanwhile, the daughter has met an animal activist boy from the Netherlands in the village. Mientras la niña ya ha conocido a un activista de animales ya en el pueblito donde está. And she's 13, so yes, she has a little bit of adrenaline for this boy. Entonces ya tiene 13 años, entonces siente cierta atracción y adrenalina por este niño. So she has decided to become a vegetarian 3 days before the opening of the butcher shop. Entonces ella 3 días antes se decide convertirse en vegetariana antes de que se abriera la apertura de la carnicería. And then there is a sheep in the back garden. Entonces después hay una cabra, cabra, ¿verdad? Yes. Una cabra en el patio de atrás. And then the family has a dinner. Entonces la familia tiene una cena. So here's just a short scene. Entonces una escena corta. Pap, hoe komt dat schaap in de tuin? Schatje, eet je bord is leeg. Iedereen is al bijna klaar. Pap, Sila, dat schaap is voor de opening van de slagerij. Daar komen heel veel mensen op af. Zaterdag wordt een hele leuke dag. Er komen heel veel mensen. Dan leer je al je dorpsgenootjes kennen. Sila die heeft al kennis gemaakt. Met de jongen. helemaal niet. En ze is bij hem achterop geweest. Ben je met een vreemde meegegaan? Hij is niet vreemd, hij heet Willem. Ja, en? Je weet toch wat we hebben afgesproken hierover? En eet je bordjes leeg. Nou en? Maakt mij toch niet uit? En ik hoef trouwens ook geen vlees. Sala, doe alsjeblieft even normaal zeg. Vlees is gewoon vies. Vies? Wat is daar mis mee? Lekker. Oh. Ik eet geen dode dieren meer. Ik ben vegetariër. Sala, als je oud genoeg bent om te weten wat je doet, dan pas hoef je geen vlees te eten. Eet je bord leeg. Kippen die ontploffen in hele kleine hokjes. Koeien die door hun kop geknald worden. Ik vind het zielig. Sila, hoe kom je er allemaal bij? Nou, dan schaduw je helemaal naar. Ik weet het heus wel hoor. Als je vlees eet ben je gewoon een moordenaar. Nou is het klaar, ja? Ga eens naar je kamer. Ik meen het, jonge dame. Zitten we hier ons de hele dag voor je uit te sloven. Ga maar nadenken over wat je hebt gezegd. Uh-oh. Okay, so because of the time, we move on quickly, and then we have some final words. So let's move to Amistad y Cooperación. Here's a youth documentary of 4 friends who have
a so-called hideout, a little cabin that is built by the parents where they hang out. Entonces, por el tiempo vamos a hacer un poco más corto. Aquí podemos ver, ya para esta parte de este valor, un espacio pequeño donde los niños prácticamente lo tienen como su guarida, donde ellos simplemente interactúan y están a ellos. Un documental. And one of them has a little eye on a girl of the village. Entonces uno de ellos tiene su ojo en una de las niñas de el pueblito. So they decided to create a barbecue and invite her. Entonces decidieron hacer un barbecue e invitarla. This is a documentary, this is real. Esto no es un documental, esto es verdadero, de verdad. And then this happens. Después esto pasa. Kool pakken. Zo. Gaan we allemaal. Ja. Zo deze doen. Het kan erop. Die wil ik zo vertellen. Dat is ook een slime. Ik wil echt geen verkering hebben. Die is alleen maar voor die. Alleen maar vervelend, alleen maar die. Die gaat alleen maar in een mannen. flesje. Echt niet, hoor. Echt niet, wat heb je gezegd? Alleen maar die man mag 2 is niks waard. Erg. Dan moet je toch te zeuren. Ah, ja. Echt niet, dan met je bier drinken. De rest niks. Ja. Well, you know who is the interest. Somos quien está interesado. So we are in the middle of this growing up, and kids really are interested to see how things happen in their peer group. Entonces nosotros vemos como ellos van creciendo y realmente tienen un interés en ver qué es lo que pasa dentro de su grupo ya cuando van a crecer. Spirituality, that can be visualized in many, many ways. El aspecto espiritual puede ser mostrado de muchas maneras diferentes. I worked with Dutch artists and asked them to make 2.5-minute audiovisual art for preschool children. Trabajé con un artista holandés que le pedí que hiciera un... Can you repeat the last word one more time? Preschool art? Arte de preescolar. Yes, audiovisual art for preschoolers, for the really young ones. Arte para niños muy, muy, muy pequeños. And one I asked to make something spiritual. Y uno le pedí que hicieran algo espiritual. And came up with this. Y mira lo que resultó. How much can we say without words? ¿Qué tanto podemos decir con nuestras palabras?
Then, almost at the end, learning and skills. Entonces ya casi al final, aprendizaje y capacidades. Here's a scene from a preschool documentary. Eso es una escena de un documental preescolar. And my preschool documentaries are without any comment. Entonces mis documentales de preescolar no tienen ningún tipo de comentario. Are real life stories of children. Son historias de la vida real de niños. That do things that they are capable of doing. Que hacen cosas que simplemente tienen la capacidad de hacerlo. In a total of 2.5 minutes. En total de 2 minutos. And this is, we found this story, a Japanese girl living in Amsterdam. Entonces nos encontramos con esa historia de esta niña japonés viviendo en Amsterdam. And we talked with her and asked her what we could film with her, and she said, making sushi. Entonces le preguntamos qué nosotros podíamos grabar con ella y ella dijo haciendo sushi. And here's a scene from Raika making sushi. Entonces esa es una escena de Raika haciendo sushi. Well, you don't see the final result, but I think it was the best sushi ever on TV, made by her, really. Bueno, que no pudieron ver el resultado final, pudieron ver la chica haciendo el mejor sushi que se ha presentado en la televisión. And last but not least, expression to be yourself. No último, pero la expresión del valor de ser la expresión de ti mismo. I can't remember which clip this was. Yes. This is a clip from a program called Drop Zone. Ese es un clip de un programa que se llamaba Drop Zone. Drop Zone, where it is a weekly series. Donde es una serie semanal. Where we go to a school. Donde vamos a una escuela. We take 2 children. Cogemos 2 niños. In the Drop Zone car. En el carro de Drop Zone. They will be blindfolded, so they don't know where they're going. Que ellos le van a poner vendas para que no sepan dónde vayan a ir. In a circle of 25 kilometers from the school. En un círculo de 25 we drop them. De la escuela lo dejamos. And they have 3 hours to get back to school and win the cup for the school. Entonces ya el punto es que ellos lo toman fuera de la zona de la escuela, unos 25 kilómetros, y el punto es que ellos tienen que regresar a la escuela y ganar una copa para la escuela. They're without cell phones, so they really have to orientate where they are, and they cannot ask questions where they are. Entonces lo hacen sin teléfonos y no pueden preguntarle a nadie dónde ellos están. How old? They're 12 years old. 12 años. Yeah. Ik had geen idee waar ik was. Hartstikke fout. Well, just a little clip, but they could be completely themselves. And that was what this story was about. Meanwhile, they discover, of course, geography, culture. They had to do tasks to win transport to the next point. If they would win, they would have a bike. If they would lose, they would get a camel. Things like that. Entonces básicamente es, aunque vieron un clip pequeño, es enseñándole
que ellos dentro del programa pudieron ser ellos mismos. Obviamente aprendieron geografía, aprendieron de sus Cultura. localidades, y también, ¿sabes? Si ganaban, le daban una bicicleta, y si no, le daban un camello, por así decirlo. Pero el punto era que ellos podían expresarse y ser ellos mismos, y que realmente ellos puedan explorar siendo ellos mismos sin que nadie los ayude. Well, and we took out the presenter of this program, so all the information is given by the children, and you will not miss the presenter, so it was really children in the center. Entonces, en la mayoría o sea, en todo, el presentador lo sacamos. Entonces, solamente son los niños dando las aplicaciones. Entonces, realmente son los niños en el centro. So, final conclusion. We can have an incredible, great impact on the lives of children with media. En la conclusión es que nosotros podemos tener un impacto verdadero a través de la media con el desarrollo de los niños. By telling amazing stories. Diciendo historias increíbles. But not only stories, stories with layers of values, of meaningfulness. No solamente historias, sino historias que tengan capas, que tengan significado, que tengan sentido. And of encouragement. Y que sean para empoderar al niño. Unfortunately, our time is already over for a long time, so I leave it here. Entonces ya nuestro tiempo desafortunadamente se ha acabado y lo dejo aquí. But I tell you that it was one of the most intimate workshops I've ever done. So thank you very much, especially for your expressions. That was really helpful for me. Que eso, aunque ha sido una de las clases que he dado de manera más íntima, y que muchas gracias por sus expresiones de cada uno de ustedes, que realmente lo ayudó a él. And interpreter for your perfect translations. Y a mí por mis traducciones perfectas. And Sandra for the invitation to have this incredible experience. Y a Sandra por traerlo y tener esta experiencia increíble. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Tenemos los correos, ustedes se inscribieron por el link. Vamos a enviarles un paquete de información con, bueno, datos de Jan Willem, links donde pueden ver más material, donde pueden ver información y, bueno, festivales de televisión infantil que pueden ser pues bastante enriquecedores para ustedes. La relación con Jan Willem y Funglode continúa, o sea, él probablemente va a regresar. Estamos produciendo contenidos para niños de calidad, gracias al apoyo de Jan Willem y de la red, digamos, de productores y realizadores de televisión infantil existente en el mundo, de la cual pues somos parte a través de Funglode, y queremos por supuesto que ustedes sean parte, que puedan participar en próximas actividades. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, esperemos que lo hayan disfrutado mucho, según vi, sí lo disfrutaron mucho. Gracias a nuestro traductor nuevamente y muy buenas noches para todos.